Muy buenas tardes para todos y todas. ¿Cómo se encuentran? Amén. Yo también me encuentro muy bendecido y dispuesto para bendecir. Si quieren se pueden sentar para que comencemos un tiempo muy especial. Agradezco a Dios Todopoderoso y a todos ustedes, al Padre, a Esperanza, que me regalan la maravillosa oportunidad de estar en esta tarde disfrutando de este tiempo de bendición que ustedes reservan para Dios. ¿Este es un tiempo de bendición o no? ¿Cierto que sí? ¿Cierto que estar en las cosas de Dios es lo mejor o no? Como decían las viejitas por allá de mi pueblo, eso es de lo de más de bueno, decían por allá. Yo soy del suroeste antioqueño y así decían las viejitas de mi pueblo. Vamos a disfrutar entonces de este momento porque Dios quiere que disfrutemos de todas sus bendiciones. Quiero partir, a mí me gusta mucho la vida de los santos. Esta historia es maravillosa. En el primer siglo de la era cristiana nació una niña que desde muy pequeña demostró una grande inclinación hacia las cosas espirituales y nuestra fe cristiana católica, un amor grande por Jesús. Ya a los 13 años, siendo una mujer muy desarrollada, con un cuerpo muy esbelto, muy linda, muy espiritual, esta niña fue apresada por el emperador Claudio II, que desató las persecuciones contra los cristianos de la época. ¿Cómo se llamaba el emperador? Bueno, pues que les voy a preguntar a ver quiénes están atentos. Y si alguien se me está durmiendo, el padre ya me dio autorización para que orara por esa persona y le diga que en paz descanse. ¿Listo? O sea, que nadie se me puede dormir. Bien, entonces, cuando esta niña tenía 13 años, fue arrestada por el emperador Claudio II, que desató fuertes persecuciones contra todos los cristianos. Vio que esta niña era tan pura e inocente que pensó que podía convencerla fácilmente y se la llevó para uno de los templos de los dioses a los cuales él adoraba, al dios Apolo, y trató de obligarla para que adorara al dios Apolo. Pero ella se negó rotundamente, dijo: yo solamente adoro a mi Señor Jesucristo, al Padre y al Espíritu Santo. El emperador, por tanto, la golpeó fuertemente en su boca hasta que la hizo sangrar. Posteriormente la encarceló con hombres muy malos que trataron de hacerle daño, pero por la gracia de Dios nada le pasó. Trataron de abusar de ella, pero nada ocurrió en su cuerpo. Ordenó entonces el emperador torturarla, atormentándola y flagelándola mucho. Pero todo el pueblo se vino en masa y pidió la liberación de ella. Sus familiares más cercanos le dijeron que renegara de la fe y que no hiciera enfurecer más al emperador. Pero ella, por el contrario, proclamó su fe con más fuerza y firmeza. La lanzaron a los leones, pero por la gracia de Dios los leones no la tocaron. Bueno, ¿cuántas cosas le han hecho hasta el momento? Lo primero que le hicieron fue ¿qué? La aprisionaron. Después, ¿qué hicieron con ella? La llevaron a un templo del dios. ¿Cómo llama ese dios? Apolo. La querían obligar a que adorara a ese dios. ¿Lo adoró? No. Porque ella no adoraba, sino ¿a quién? Menos mal, aquí todos nos parecemos a ella, ¿cierto? Aquí no adoramos sino a Dios. Bien, ¿qué más le hicieron después? ¿Qué le hizo Claudio II? ¿La golpeó o no la golpeó? ¿Dónde la golpeó? Hasta hacerla sangrar. Después, ¿qué más le hizo? No, antes de eso la encarceló. ¿Con quiénes? Con hombres malos. ¿Y le pasó algo? Por la gracia de Dios.
Es que Dios nos cuida, Dios cuida de sus hijos. Después, ¿qué más le hicieron? A los leones. ¿Y los leones qué le hicieron? Bendito sea Dios que nos protege de muchas cosas. Después la echaron a una hoguera encendida, pero no se quemó, ni su cuerpo y sus vestidos quedaron intactos. Finalmente la condujeron a la vía Ostia, a las afueras de Roma, y allí la decapitaron y murió mártir. Se llama Santa Prisca. Y en próximos días celebraremos dentro del santoral de nuestra iglesia la fiesta de esta mujer, Santa Prisca. Ojo, no es Pisca, no es Pisca, sino Prisca. Santa Prisca. Me llamó mucho la atención de esta niña, de esta mujer, porque uno lo que percibe a toda luz es un amor impresionante, apasionado, una motivación grandísima por nuestro Señor Jesucristo. Levanten la mano los que aquí tienen un amor apasionado por Jesús. Seguro, una motivación grande por Él. ¿Estamos dispuestos a renunciar a cualquier forma de idolatría que haya en nuestra vida o no? Ojo que con mucha facilidad terminamos haciendo ídolos, ¿o no? ¿Terminamos idolatrando a los hijos o no? Muchas mamás dicen por ahí: yo sin mi hijo me muero, sin mi hija me muero. ¿Es verdad o no? A veces nuestros hijos se convierten en verdaderos ídolos, ¿o no? Y como dice el adagio popular por ahí, los hijos son ¿cómo? Prestados. Nosotros solamente los padres somos el vehículo que Dios utilizó para darle la vida. ¿Pero los hijos son qué? Miren, yo conocí en Medellín una persona muy cercana que hubo un momento en que su hijo comenzó a consumir drogas, a dar mucha lidia. Y yo le decía: el problema tuyo es que has idolatrado a tu hijo. Y ella me decía: no me diga nada, que usted no sabe lo que es ser papá, ser mamá, yo lo llevé en el vientre. Yo le decía: es verdad, sé que es un amor muy grande, pero no puedes amar a tu hijo por encima de Dios. Y ella se me enojaba por la confianza que me tenía. La mamá de ella, que estaba escuchando la conversación, me dijo: déjela tranquila, que cuando ella tenga estas canitas que tengo yo, ella va a entender lo que usted le está diciendo, pero por ahora no. Finalmente él insistió en seguir en las drogas, se fue de la casa, se tiró a las calles de la ciudad de Medellín y le dijo un día que ella fue a buscarlo: yo amo más a la droga que a usted, mamá, entienda eso. Ella me dijo: hasta aquí me llegó la vida, yo no quiero morir, ojalá me dé algo bien terrible y bien grave. Y yo le dije: no digas eso, que las palabras tienen poder. ¿Qué va? Que me dé algo bien horrible, ojalá me muera, yo no quiero vivir para seguir con esta situación de vida. A un mes de haber dicho esas palabras, le encontraron un problema de salud, la hospitalizaron y pocos días después falleció. Ella misma tomó la decisión, ella renunció a vivir, súper joven, no había llegado a los 40 años. ¿Alguien de aquí ha tenido esa tentación de idolatrar a los hijos o no? ¿Ese silencio qué significa? ¿Seguro? Menos mal aquí ustedes en turbo no caen en él, porque allá en Medellín, en otros lugares donde yo predico, ay, convierten tantas idolatrías las personas, pero yo sé que aquí en turbo eso no ocurre, ¿cierto que no? Bueno, sigamos. Entonces, miren, esta niña no quiso sino adorar a Dios. Tenía una grande motivación. Y yo quiero que hablemos hoy un poquito de esto. Estamos comenzando el año y por ahí dicen: año nuevo, ¿cómo? Vida nueva. Y bueno, ese adagio popular lo podemos cristianizar, porque es que en verdad Cristo quiere que tengamos una vida nueva. Dice el apóstol San Pablo en la carta a los Corintios que todo el que está unido a Cristo es una nueva criatura. Levante la mano los que quieren ser nuevas criaturas en este año. ¿Seguro? Los que en el nombre de Jesús creen
de verdad que Dios envía una lluvia de bendiciones en esta tarde. Bendiciones espirituales, familiares, de salud, matrimoniales, laborales, económicas. Seguro que todo se haga conforme a la fe de ustedes. Por ahí dicen que los milagros son reflejo de la fe, ¿cierto que sí? Bien, entonces Esperanza me hablaba de hablar un poquito de la motivación. Y es que miren, los cristianos nos debemos caracterizar ante todo por ser personas de alta motivación. Alguien por ahí descomponía la palabra motivación en dos pedacitos: motiva de motivos y acción. O sea que la motivación son motivos en acción. Es decir, cuando usted y yo tenemos razones muy poderosas para amar profundamente a nuestro Señor Jesucristo, y así como Santa Prisca no renegó de Dios, no renunció a sus principios, a sus convicciones cristianas, así tenemos que ser nosotros, que se nos note el amor, la pasión, la intensidad espiritual, que se note la fuerza del Espíritu Santo en nosotros. ¿Sí se nos nota o no? Por ahí hay un viejo chiste, un chiste muy antiguo, que unas señoras de un grupo de oración fueron a orar por el padre de la parroquia. No fue por usted, padre, eso fue por allá otro padre, es muy distinto a usted, que ese sí, a ese padrecito le faltaba mucho. Sí, usted por allá no ha ido. Entonces las señoras fueron a decirle al padre: venimos a orar por usted, las señoras del grupo de oración, a orar por mí. ¿Por qué? Queremos que usted reciba el Espíritu Santo. Y al padre le dio como rabiecita: pero ¿cómo así? Que yo ya lo tengo. Yo lo recibí en el bautismo, hice mi primera comunión, renové promesas bautismales, hice la confirmación, soy sacerdote, me ordené. Y la viejita: no, padre, pero es para que se le note entonces. El tema es ese, que se nos note verdaderamente, que nos puedan ver como encalambrados, como poseídos por una gracia especial, que los demás puedan decirnos que él tiene un no sé qué, no sé en dónde, ella tiene algo especial, tiene algo muy, muy lindo, muy especial, y que nosotros podamos decir: yo sí sé qué es lo que tengo y dónde lo tengo. Se llama Espíritu Santo en lo más profundo de mi corazón, que los demás puedan ver en nosotros esa motivación. Miren, la motivación es una extraordinaria fuerza interior que nos hace mover con rapidez, con diligencia, con pasión, con fuego en el corazón. Hace que nos palpite el corazón, que nos brille el rostro, no por la grasa como me está brillando a mí, sino por la gracia de Dios. ¿Sí me hago entender? ¿Qué es la motivación? Que se nos note. Uno ve que personas que se dedican a las cosas malas tienen una pasión impresionante por lo que hacen. Gente que se van a los montes, viven por allá viviendo situaciones extremas por una ideología que tienen en la mente, por un pensamiento político, y pasan y arriesgan la vida. Nosotros los cristianos no deberíamos tener también esa fuerza, esa pasión. ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí tenemos ese fuego en el corazón o no? ¿O nos falta? Este principio de año es para recargar de verdad. Venimos de un tiempo muy especial como es la Navidad. Entonces vamos a recargar. Es tiempo de alto voltaje espiritual. Miren como dice el lindo ese evangelio de hoy. ¿De quiénes fueron a la Sagrada Eucaristía ya? Levanten la mano. Ninguno. Bueno, el evangelio de hoy, Lucas 1:19 y siguientes, dice hermosamente que Jesús llegó a Cafarnaún, entró en la sinagoga y comenzó a enseñar, y todos quedaban asombrados porque enseñaba con plena autoridad. Había un hombre poseso por un espíritu inmundo y dijo: ¿a qué has venido, Jesús de Nazaret? Sabemos que eres el Santo, el Hijo de Dios. ¿Quieres acabarnos? Jesús le dijo: cállate y sal. E inmediatamente salió el demonio y el muchacho quedó libre. Pero a mí lo que me llamaba la atención hoy en mi oración privada en la madrugada era eso, esa autoridad de Jesús.
¿Cómo enseñaba Jesús? ¿Con qué? Esto es, enseñaba con poder, enseñaba con convicción, con determinación, porque era un hombre coherente, porque hacía la voluntad de Dios, porque tenía todos los días oración profunda, oración íntima, porque se conectaba con el Padre, porque tenía alto voltaje espiritual. ¿Cómo es la frasecita? Levanten la mano las personas que quieren tener alto voltaje espiritual. Seguro. Que se quieren dejar electrocutar por el Espíritu Santo. Seguro. Miren, la primera clave fundamental para tener esa motivación. Bueno, les hago una pregunta. Yo que soy papá, yo tengo 2 niños. Un niño de 8 años y una niña de 6 años, Josué y Juanita. Yo me casé hace 11 años y uno ve que hay cosas que a ellos los motivan, los detonan. Ahorita que estamos paseando acá en las playas de La Martina, he podido tener unos días muy especiales y mi niño tiene una pasión por la pesca. Yo no sabía y no sé de dónde sacó esa pasión tan grande. Bueno, una tía sí es muy apasionada por el tema. Y yo le veo cómo le brillan los ojos. Papi, vamos a pescar. Y me hizo venir acá por unos anzuelos. Yo no sabía nada de eso. Y pescar ahí en plena playa, ya 10 metricos. Tiramos el anzuelo y se ha cogido como 5 bagres ya. Me ha puesto a grabarle videos, bagres de 1 kilo, de 2 kilos grandecitos. Y le brillan los ojos. Y eso es una motivación impresionante. ¿Cierto que los niños cuando están motivados nada los detiene, o sí? Les pongo un ejemplo. Si yo llego y le digo a mi niño, supongamos que lo que más le gusta es un centro recreativo en Medellín, donde hayan piscinas, toboganes, y llego y le digo, hijo mío, en la noche a los 2 niños, mañana los voy a llevar al centro recreativo. ¿A cuál, papi? Al que más le gusta a ustedes. Hay piscina, hay tobogán, hay juegos de video, caballos. Claro, papi, qué rico, vamos, mañana hacen fiesta. Y si les digo entonces que se tienen que levantar a las 4 de la mañana, ¿se levantan? ¿A las 3? ¿Y si es a las 2? ¿Y si es a la 1? ¿Y si les toca quedarse sin dormir? No duermen, ¿cierto que no? ¿Por qué? Porque están ¿qué? Así tenemos que ser los cristianos, de verdad, que se nos note. Una vez se hizo un proceso de evangelización en el África. Y entonces, como los africanos son de tantas danzas, tantos bailes, tanta alegría, les enseñaron que la Eucaristía es una fiesta, es un gozo muy grande, es la fiesta del Señor. Y cuando los trajeron acá a Colombia y fueron a Bogotá y vieron las Eucaristías, la gente callada, tan seria, tan sobria, dijeron, pero es que aquí las Eucaristías parecen verdaderos funerales. ¿Ustedes qué dicen? A veces en las Eucaristías nuestra actitud sí es efusiva y de fiesta, o a veces nos vamos a dormir Eucaristía y a pensar 1000 bobadas en la Eucaristía. San Bernardo del Viento decía que en una vez tuvo una visión en la que pudo contemplar, pudo observar unos ángeles que bajaban del cielo y descendían y se hacían detrás de cada una de las personas que iban a la Eucaristía. Y esos ángeles anotaban unas cosas en unos papelitos, en unas libreticas. Él le preguntó a Dios, ¿y qué están anotando los ángeles? Le dijo, están anotando las oraciones que hacen los que vienen a la Sagrada Eucaristía. Y él se acercó y vio que unos lapiceros no tenían tinta sino agua. Escribían con agua. Otros lapiceros sí tenían tinta y escribían con tinta. Otros no tenían tinta sino que tenían plata y quedaron unos escritos plateados hermosos. Y otros no tenían plata sino oro, quedaban escritos dorados hermosísimos. ¿Los primeros tenían qué? Los segundos. Los terceros. Los cuartos. Dios le explicó, miren, los lapiceros que escriben con agua, las oraciones, esas oraciones las escriben los ángeles y se las llevan a Dios para Él responder. Los que escriben con agua, ¿sí queda algo escrito? Nada. Son los que van a misa distraídos, pensando que dejaron el arroz en bajo, que tienen que hacer esto, y llevan el cuerpo a misa, pero no llevan la mente ni el corazón.
Los lapiceros escribían, ¿cuál es el segundo? Tinta. Son los que van a misa y prestan atención a la celebración. Entonces le llega a Dios un escrito y Él responde. Los terceros, los lapiceros que tenían, son los que celebran la Sagrada Eucaristía con fe, mucha fe y devoción. Eso le llega a Dios un escrito plateado. Y los últimos son los que van a la Eucaristía con amor y celebran la Eucaristía con todo el amor y el fervor del mundo. Le llega a Dios un escrito dorado. De acuerdo a la forma, a la actitud que yo tengo en la Eucaristía, ¿qué escrito le está llegando a Dios? ¿Qué escrito le está llegando a Dios? Es la pregunta. ¿Con agua, con tinta, con plata o con oro? Miren, el mundo hoy más que nunca necesita evangelizadores llenos del fuego del Espíritu Santo en el corazón, que les arda el corazón como a los discípulos de Emaús. Evangelizadores que prediquemos con nuestro testimonio de vida. San Francisco de Asís decía: predica todo el día y si te queda tiempo, habla. ¿Cómo decía Francisco de Asís? Predica todo el día y si te queda tiempo, habla. O sea, que mi vida sea una predicación. Que mis actitudes, mis comportamientos, mi forma de actuar anuncie a Cristo Jesús. Entonces, en ese sentido, quiero que hablemos de unos elementos bien importantes para ser verdaderos evangelizadores. ¿Ustedes creen que el mundo necesita verdaderos evangelizadores o no? La carta a los Romanos en el capítulo 8, versículo 19, dice que la creación entera gime con dolores de parto esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Repito, Romanos 8, 19 dice que la creación entera gime con dolores de parto esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Cada que en el mundo hay un asesinato en serie, cada que usted ve en las noticias algo de una violación, cada que usted ve en las noticias que en Rusia y Ucrania, que en Israel, en la Franja de Gaza, en Colombia hubo una masacre, hubo muertos, cada que usted se da cuenta de algo malo que ocurre en el mundo o en Turbo o en el lugar donde vivimos, es un grito de la humanidad, es un grito de la humanidad diciendo: es que nos matamos, nos destruimos, violamos, asesinamos porque no conocemos el amor de Dios. Son gritos. La humanidad gime con dolores de parto esperando que nos manifestemos los hijos de Dios. La oscuridad, las tinieblas avanzan por ausencia de luz. Si aquí apagamos todo esto y encendemos un fosforito, ¿se ilumina el recinto? No. ¿Un fosforito ilumina el recinto? ¿Genera luz? ¿Un solo fosforito genera luz? Sí, porque la luz hace retroceder la oscuridad. La oscuridad es ausencia de luz. ¿Ustedes qué creen? ¿Colombia necesita luz o no? ¿Colombia necesita verdaderos evangelizadores? El conflicto armado que ha habido en Colombia por décadas, la pregunta es: ¿por qué? ¿Ausencia de quién? En un país en el que hay tanta violencia, es porque los corazones están cargados de violencia. ¿Ustedes qué dicen? ¿Necesitamos políticos que sean santos o no? ¡Ay, qué rico un presidente bien enamorado de Jesús! ¿Ustedes no lo sueñan? Unos congresistas que se mantengan de retiro espiritual proclamando la gloria de Dios. ¡Qué bendita dicha!, ¿no? Unos alcaldes y gobernadores profundamente enamorados de Dios. La pregunta es: ¿qué pasa? Es que los hijos de Dios no nos hemos manifestado. Entonces, vamos a pedirle a Dios que nos ayude en este comienzo de año para que usted y yo seamos respuesta a las necesidades del momento histórico. Eso es un santo. Los santos son aquellos que son respuesta a las necesidades del momento histórico. ¿Qué son los santos? Entonces, ¿cómo tener esa motivación y cómo ser respuesta? Número uno, miren, yo se los digo con mucha humildad.
Yo tuve la oportunidad de encontrarme con Jesús de Nazaret a mis 14 años. Y desde esa época, desde mis 14 años hasta estos 49 años que tengo, no me he soltado de Él. He cometido errores, sí, he pecado. Y he pagado un precio por mis pecados y mis errores. Esta semana hablaba con Esperanza. Yo madrugo mucho a orar, porque es que he descubierto que en la oración está la clave para no fallarle a Dios. Si yo suelto mi oración, yo le decía a Esperanza, empieza mi carnalidad instintiva a llevarme al pecado. Bueno, yo sé que a ustedes no les pasa eso, es a mí que soy muy débil. Yo soy muy débil, yo tengo que estar orando todos los días, desde muy temprano, cuando aún está oscuro. Estoy clamando a Dios porque necesito fortalecer este corazón. Si no, ay, ¿dónde irá a caer este globo? Entonces, yo he descubierto que una de las claves fundamentales en la vida cristiana se llama oración. Lucas 6:12 dice que Jesús se fue a una montaña y pasó toda la noche orando. Y varios textos bíblicos dicen que Jesús muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, ¿se iba a qué? Y a mí me fascina la forma en que dice Marcos 3:13, versión Jerusalén, dice hermosamente que Jesús se fue a una montaña a orar. Y cuando bajó de la montaña, escogió a los apóstoles. Dice, los llamó para que estuvieran con él. Ojo, los llamó para que ¿qué? Les dio autoridad para predicar, para expulsar demonios, curar enfermedades. Pero a mí me fascina lo primero, ¿lo llamó para qué? Para estar con él. Lo primero y más importante de nosotros los evangelizadores, miembros de comunidades, es aprender a estar todos los días con Dios, tener intimidad con Él, oración personal, oración privada, oración comunitaria, oración eucarística, todo tipo de devociones. Yo personalmente en Medellín no sé vivir desde que me encontré con Jesús sin mi sagrada Eucaristía todos los días. Aquí estos días que estoy paseando no me es fácil, pero en Medellín todos los días mi Sagrada Eucaristía, todos los días mi Santo Rosario. Y este año que pasó, el 2024, desarrollé una nueva devoción que yo no tenía en mi vida, apenas la desarrollé, y esto gracias al Papa Francisco, que le ha dado tanta relevancia al tema de José. Empecé a hacer el rosario a San José, que ha sido una bendición inconmensurable en mi vida, hermosísimo. Yo apenas les cuento, yo sé que muchos quizás hace tiempo lo hacían, yo apenas comencé a hacerlo el año pasado. Entonces yo me tengo que madrugar muy temprano a orar y tengo que reforzar con mi Sagrada Eucaristía y le hago el Santo Rosario a la Virgencita bien meditado y remato con el rosario a San José, y ahí sí quedo con este corazón bien llenito, con el tanque lleno. Pregunto, ¿un vehículo, una moto puede funcionar con el tanque vacío? ¿Cierto que no? Puede ser un vehículo de alto cilindraje, alta gama, pero si no tiene gasolina. A un amigo le pasó en Medellín, un vehículo nuevo, se le varó en la autopista sur de la ciudad, mandó traer un técnico para que lo revisara por todas partes, el mecánico miró y nada, más de una hora, generaron un trancón impresionante. Y a lo último le dice el mecánico, oiga, ¿y este carro tiene gasolina? ¡Ah! Y revisaron y el problema era gasolina. Nuevo, no se movía un centímetro porque no tenía ¿qué? Gasolina. La oración es la gasolina interior, créanme. Cuando usted y yo tenemos buena oración personal, sacramental, créanme que la motivación no se va. Uno se mantiene feliz, contento. Hebreos 12:2 dice que uno debe caminar con los ojos fijos en Jesús, autor y consumador de la fe. ¿Cómo dice Hebreos 12:2? Y esto es lo que hace la oración. ¿Qué hace la oración? Hace que uno dependa de Dios y no de las circunstancias. Me explico. Cuando yo tengo intimidad con Dios, oración profunda, lo que ocurre es que yo aprendo a depender de Dios y no de lo que me ocurra. Y si mi esposo, mi pareja, mis hijos, mi compañero de trabajo, mis vecinos están difíciles, neuróticos, complejos, mi felicidad depende ¿de quién?
y no me dejo afectar. Pero cuando yo estoy bajito de oración, todo lo que el otro me diga me lo llevo al alma. Que me abrió los ojos, que me torció la boca, que me habló con tonito, que me movió los hombros, que me movió el pelo, que me dijo, y me mantengo descentrado pensando en lo que los demás dijeron o hicieron. Ojo que en esta frase, la mejor forma de perder la paz y la sobriedad emocional es concentrarse en las actitudes y comportamientos de otro ser humano. Repito, la mejor forma de perder la paz es concentrarse en los comportamientos de otra persona. ¿Cómo es la frase? ¿Usted quiere perder la paz? Póngase a ponerle cuidado al otro. ¿Usted quiere recobrar la paz? Centre su mirada, su corazón, su pensamiento en Dios. Y Dios le devuelve la paz. ¿Sí queda claro eso? Por allá en Alcohólicos Anónimos tiene una frase muy linda que dice: las piedras y los palos del camino podrán aporrearme, pero las palabras y actitudes del otro no, a menos de que yo lo permita. ¿Cómo es la frase? Las piedras y los palos del camino podrán aporrearme, pero las palabras y actitudes del otro no, a menos de que yo lo permita. ¿Cómo es la frase? Bueno, más o menos, pero ahí se la van aprendiendo. ¿Qué quiere decir la frase? Que yo me puedo aporrear, que me tropiece con un palo, con una piedra, pero que las actitudes del otro no me hagan daño. Y alguien dirá: Juan Carlos, pero es que uno es humano y es... Sí, miren, el primer golpe duele. Que a uno lo traten mal, duele o no. Y dicen por ahí que hay palabras que duelen más que el golpe, ¿o no? La violencia emocional. Pero cuando uno se va llenando cada vez más de Dios, se va llenando a través de la oración, Él le va dando a uno, Dios, una gracia extraordinaria, sobrenatural, de que ya no te afecte tanto lo que los demás te dicen y ya no dependes tanto del otro. Hay una frase que dice: el sufrimiento, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. ¿Cómo es la frase? Dígale al compañero del lado: el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Dígale al del lado, de la derecha. Ahora dígale al de la izquierda: el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. ¿Qué quiere decir esto? Ya, listo. ¿Qué quiere decir la frase? Que el primer golpe duele, que te traten mal y te digan un poco de cosas de repente duele y te saca el aire. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Solamente yo decido si sigo con ese dolor y sigo dándole vueltas a eso y dándole vueltas y dándole vueltas y dándole vueltas. Nada, lo saco de mi vida. Cuando a mí alguien en Medellín me ofende, me hiere, me maltrata, al otro día en mi oración de madrugada yo utilizo la siguiente fórmula para que se la aprendan. Si es una mujer, digo: Señor, la perdono, la bendigo y la amo. Haciendo mi Santo Rosario, en el primer Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas como también. ¡Ay, paro! Yo, Señor, y pienso en esa perdona, la perdono, no siento nada por ella negativo. La bendigo, le pido que le devuelvas todo eso que me dijo en bendiciones, y la amo. Y si es un hombre, lo perdono, lo bendigo y lo amo. ¿Cómo es la fórmula? ¿Cómo vamos a decir? Y créanme que esa persona se vuelve mi objetivo de oración. Y hasta que yo no me saco esa amargura de acá, no dejo de orar por la persona. Porque es que qué pereza uno vivir en resentidos. ¿No les parece muy maluco eso? El resentimiento es un trago amargo que intoxica a la persona que se lo toma. Y eso es incoherencia si somos cristianos. Mateo 5:44, Jesús dijo: oren por sus enemigos, bendigan a los que los maldicen. ¿Recuerdan eso? Oren por sus enemigos, bendigan a los que los maldicen. Y otras cosas más muy lindas que trabaja el perdón. Y perdonar no es olvidar. Perdonar es recordar sin dolor, porque a uno no se le olvida el acontecimiento. Perdonar es recordar sin ¿qué? ¿Qué es perdonar? No olviden esta frase:
Perdonar es recordar el invierno sin sentir frío o el verano sin sentir calor. ¿Qué es perdonar? Recordar. ¿Y qué logra todo eso? El poder de la oración en mi vida. Decía Benedicto XVI, o oras o el demonio te devora. Decía San Benito, ora y labora. Decía el Padre Pío Pietrelcina, ora y espera. Decía el santo cura de Ars, ora y ama. Y yo digo, yo no soy santo, pero yo digo que dejar de orar es pagar la cuota inicial para cometer el próximo pecado. Levante la mano los que se van a disciplinar cada vez más en la vida de oración. ¿Seguro? Colombia necesita verdaderos santos. Miren, un solo santo en la historia de la iglesia, uno solo, ha cambiado el destino de países enteros. Un solo santo. Es que lo necesitamos a gritos. Créanme, necesitamos que se eleven los verdaderos cristianos, los santos. La humanidad está sumergida en muchas tinieblas. Nos están adoctrinando de una manera impresionante. A mí me parece lo más terrible del mundo. Ustedes han escuchado hablar de la ONU, Organización de Naciones Unidas. La ONU se pervirtió, ¿sabían ustedes? Nació por allá en 1940 y pico, después de finalizar la Segunda Guerra Mundial. Europa quedó devastada, entonces convocaron a los líderes de los países del mundo para que no volviera a haber una guerra mundial, y tuvo unos principios muy lindos en las primeras décadas, pero se pervirtió en la actualidad. Ellos allá, 25 burócratas, preparan unos materiales de trabajo, unas cartillas, y cuando nuestros presidentes van cada año les dan unos minutos para un discurso. Y se tienen que traer unos documentos, unas cartillas, y tienen que aplicarlos en nuestros países. Y en esas cartillas está la famosa ideología de género. ¿Han escuchado hablar de ella? Nos están ideologizando. Y yo no soy homofóbico. No odio a los homosexuales ni a las lesbianas. Pero esa educación que nos están dando a todos los países del mundo es 100% abortista. ¿El aborto es cristiano? No. ¿Es anticristiano o no? Entonces están ideologizando nuestros países con un adoctrinamiento. Y si esos presidentes no vienen a trabajar acá, a nuestros países esos, entonces el Banco Mundial no les desembolsa una cantidad de plata que necesitan para todo el desarrollo de infraestructura y todo lo que tiene que ver con la deuda externa. ¿Usted no les parece raro que de repente resultaron en todos los colegios, en todas partes, enseñando la famosa ideología de género? Tristemente, lo digo tristemente, hasta en colegios católicos se ha filtrado todo eso. En Medellín, no sé acá, pero me ha dado tristeza ver que en Medellín colegios católicos también con ideología de género que es anticristiana. Y entonces ya el sexo no lo define lo que soy biológicamente, sino como me perciba. ¿Han escuchado hablar de eso, de la autopercepción? Entonces yo puedo tener cuerpo de hombre, pero si yo me considero mujer, puedo ser mujer. Y al contrario, puedo tener cuerpo de mujer y me considero hombre. Y el tema de la hormonización de los niños, ¿han escuchado hablar de eso? Y los millones de abortos que se están cometiendo en estos momentos. Y todo eso financiado y pagado con nuestros impuestos. ¿Ustedes creen que eso es de Dios? Y el famoso discurso de la inclusión, ¿han escuchado hablar de la inclusión? Los cristianos no excluimos a nadie. Nuestras iglesias y comunidades están abiertas. Acogemos al asesino, al violador, al homosexual, a la lesbiana. Todos son bienvenidos, ¿o no? Pero los invitamos a la conversión. No les decimos, vengan, tranquilo que Dios es amor, todo es misericordia. No, el pecado es pecado, no. ¿Y la misericordia de Dios es para el que se arrepiente o no? ¿Creen ustedes que tenemos una tarea muy grande? Esperanza me decía que ustedes son integrantes de comunidades, ¿cierto? Por el amor de Dios, miren, aquí podemos haber 40 o 50 personas, ¿cierto? O más. Bendito sea Dios. Vea, con 40 santicos, con 50 santos, si 2 se transformaron en el mundo, 50 santos cambian esto, ¿no? ¿Quiénes fueron a misa el domingo? Con 2, ¿cierto, padre? ¿Quiénes fueron a misa el domingo?
¿Cuál fue el evangelio del domingo? ¿De qué hablaba? No, pero padre, no me diga, yo sé que usted lo sabe de memoria. El pueblo. Bueno, Lucas 3:21 me fascina. ¿Saben por qué? Porque a mí lo que más y lo que oraba y me llegó al corazón más el domingo en la madrugada fue que dice el texto que Jesús fue a hacerse bautizar y mientras oraba se abrió el cielo. ¡Ah, qué cosa tan linda! Es que déjelo ahí, cuando usted y yo oramos, doblamos rodillas delante del Padre Celestial, el cielo se abre. Cuando mi oración es auténtica, profunda, íntima, contemplativa, yo le digo a Dios cuando estoy orando: ayúdame, Señor, dame sentidos espirituales, quítame la ceguera espiritual y que yo te pueda ver y que te pueda contemplar. Dice el Salmo 33 en el versículo 4: contempladlo y quedaréis radiantes de alegría. ¿Cómo dice? Es que el que contempla a Dios se impregna de la gloria de Dios. Pero hay que pedirle a Dios que nos quite la sordera espiritual, para que podamos escucharlo y obedecer, escuchar su palabra. A mí ese evangelio de hoy, cuando le dice al demonio que empieza a decirle: sabemos quién eres, eres Jesús, y Jesús le dice: cállate y sal. ¿Cómo le dijo? Eso es lo que tenemos que hacer usted y yo con autoridad. A esos pensamientos negativos, pecaminosos, de desánimo: cállate y sal. Yo cada ratico me pillo a mí mismo. Uy, ¿qué es este? Cállate y sal. Y a esos sentimientos que no agradan a Dios, ¿cómo le vamos a decir? Cállate y sal. Y a esas acciones pecaminosas, ¿cómo le vamos a decir? Cállate y sal, en el nombre de Jesús. Y está rechazando todo lo que sea oscuridad, pecado, todo lo que no agrade a Dios. Y el cielo se abrió mientras Jesús oraba. Es que la oración es la llave que abre puertas y ventanas del reino de los cielos. Ahora bien, no nos podemos pasar todo el día de rodillas, ¿cierto que no? Porque es que no estamos en un monasterio de clausura. Tenemos que arreglar casa, tenemos que trabajar, tenemos que hacer vueltas, diligencias. No podemos pasar todo el día de rodillas, pero tampoco podemos pasar ni un solo día sin doblar rodillas. Por eso yo hago mi oración en la madrugada, de tal manera que el resto de día yo pueda trabajar y hacer todo lo demás. Pidámosle a Dios que nos active el olfato espiritual. Ya hablamos de la vista espiritual, el oído. El oído es muy lindo. Isaías 54 dice: Señor, mañana tras mañana me hablas al oído. Pidámosle al Señor que nos dé oído discípulo y que nos quite la sordera. Yo fui por allá a predicar en Medellín hace poco a una casa de retiros y habían 3 monjitas y todas 3 eran sordas. Tan raro. Una era la hermana Dera, otra era la hermana Dita y otra era la hermana Delia. Sordera, sordita y sordelia. Sordera, sordita y sordelia. Pidámosle al Señor que nos quite la sordera, que nos active el olfato espiritual para que inhalemos el Espíritu Santo. Ustedes recuerdan cuando Jesús se aparece resucitado a los discípulos, por allá en Juan 20 y pico, que apenas se le aparece, ¿qué es lo que hace Jesús? Sopló y les dijo: ¿reciban a quién? Entonces Jesús exhaló el Espíritu. Y si Jesús exhaló el Espíritu, ¿ellos qué hicieron? Inhalaron. Entonces pidámosle al Espíritu Santo que nos active esta naricita para que inhalemos el Espíritu Santo y podamos percibir el buen olor de Cristo cada día. Que nos active el gusto espiritual. Gustad y ved qué bueno es el Señor. ¿Cómo dice? Y ved, gustad, como quien dice: saboree, disfrute, deguste. Piense en el plato que a usted más le gusta. ¿Cuál es el plato que a usted más le gusta? ¿Ya lo tiene en la mente? Imagínese que se lo está comiendo en este momento. Ya le estoy haciendo dar hambre. De solo imaginárselo ahí mismo le produce saliva a la boca a uno, ¿no? Y los jugos gástricos empiezan a moverse y empiezan a sentir hambre. Así como se disfruta del plato que más le gusta, así tenemos que disfrutar de la experiencia de Dios.
Que no se nos vuelva la Eucaristía algo soso, mecánico, que no se nos vuelva la oración privada, el Santo Rosario, algo aburrido, repetitivo, mecánico. No, que tengamos pasión y fuego en el corazón, que podamos disfrutar, que no se nos vuelva la reunión comunitaria también algo gris, lúgubre, esteñido. No, que gustemos y saboreemos siempre a Dios. ¿Cuántos sentidos llevamos? La vista. ¿Cuántos van? ¿Cuál falta? Tacto. Dice el apóstol San Juan en 1 de Juan 1, dice hermosamente, dice, de lo que hemos visto, de lo que hemos oído, de lo que hemos tocado, de eso damos testimonio. O sea que, ojo, el órgano más grande del cuerpo humano, ¿cuál es? La piel. ¿Y la piel sirve para qué? Para sentir, tocar, palpar. Entonces pidámosle al Señor que nos active el tacto espiritual, de tal manera que usted y yo podamos experimentar profundamente la fuerza de Dios cada día. ¿Sí se puede o no? Entonces, ¿cuántos sentidos espirituales tenemos que activar? ¿El primero cuál es? ¿Cuál es el primero? Segundo. Tercero. Cuarto. Quinto. ¿Seguro que lo vamos a activar? Última palabra. Miren, si así lo hacemos, nos llenamos del Espíritu Santo. Ustedes saben que la fuerza de Jesús, dice la Biblia que Jesús, hasta que no recibió el Espíritu Santo en el bautismo, ahí fue que inició su ministerio público. Se fue al desierto y enfrentó las tentaciones y venció a Satanás y las tentaciones. Y después de eso vino a realizar todo su ministerio público, todo, pero con la fuerza y el poder ¿de quién? Ni Jesús, ni María, ni la iglesia, ni los santos serían nada sin la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Levanten la mano los que se quieren llenar del Espíritu Santo. Ahí está la clave, esperanza. Ahí se va la desmotivación. Si nos llenamos del Espíritu Santo, nos sobran motivos, créanme. Una de las cosas más lindas que nos puede pasar en la vida cristiana es tener esa llenura del Espíritu Santo. Porque cuando nos llenamos del Espíritu Santo, ya no nos quejamos de nada, ya alabamos a Dios. Porque el verdadero cristiano no se queja. Ustedes conocen por ahí gente quejumbrosa, que se quejan por todo. Menos mal aquí no hay nadie, ¿cierto que esos aquí no están? Esos no vinieron hoy, esos se quedaron por allá, ¿no? Oiga, por allá donde yo predico, allá sí hay mucho quejumbroso. Por ahí dicen, no, ese chilla más, dicen en Medellín, que un costalado de pollos. Chillan más que cama vieja. Una cama vieja chilla, ¿cierto? Miren, el hombre que está lleno del Espíritu Santo es aquel que aprende a transformar los problemas en bendiciones. Y con esto quiero ir finalizando. Esperanza, usted no me dijo cuánto tiempo. Llevo 48 minutos, no quiero cansarlo. Ya con esto ir cerrando, ¿listo? ¿Los tengo cansados? Para yo, un obispo por el oriente antioqueño, Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, él decía que una conferencia de 45 minutos movía el corazón, pero de más de 45 mueve los glúteos. Entonces yo ya me pasé en 3, voy a ir redondeando. Bien, entonces, ojo pues, ¿qué les estaba diciendo a lo último? Vamos a ver, prueba de atención. Estamos hablando del Espíritu Santo y estamos hablando de los problemas. Levanten la mano los que tienen problemas. ¿Cuál es el único momento en el que no vamos a tener problemas?
Cuando estemos muertos. Mientras pasemos por este mundo van a ver. Bueno, entonces, ojo pues, se nos ha enseñado equivocadamente que felicidad es ausencia de problemas. Y yo quiero darles una clave de bendición hoy muy grande. Y ustedes son muy buenos para aprenderse frases. Se van a aprender esta. Alguien dirá, ay, Juan Carlos, a repeticiones, parece la escuela de Doña Rita. Créanme que aprendemos por repetición y la repetición es la madre de todas las ciencias. Ojo con esta frase. El problema de hoy en las manos de Dios es el testimonio del mañana. ¿Cómo es la frase? El problema de hoy en las manos de Dios. San Agustín decía que un problema puede ser una trampa o un trampolín, o una trampa que me esclaviza, o San Agustín decía que los problemas pueden ser una trampa o una trampa que me esclaviza, o un trampolín que me impulsa hacia Dios. Y el mismo San Agustín decía que con los problemas ocurre lo que pasa con la paja y el fuego, con la paja y el oro cuando lo meten al fuego. ¿Qué pasa con un pedacito de paja cuando lo metemos al fuego? ¿Y qué pasa con un pedacito de oro si es de buena calidad cuando lo mete al fuego uno? Se acrisola, se purifica, sale más brillante y hermoso. Y ojo pues, si yo no tengo a Dios, el problema me consume, me quema. Pero si yo tengo a Dios, ese problema me acrisola, me madura, me purifica, me perfecciona, me hace crecer. Lo que más en la vida nos hace crecer a los seres humanos son las situaciones difíciles, ¿o no? Cuando uno en la vida le va bien en todo, cuando la salud, el dinero, la familia, el trabajo, todo fluye, ahí uno no crece. Es más, algún escritor cristiano dice que el éxito precede la caída, es el momento más peligroso. El rey David, mientras lo perseguía a Saúl para matarlo, oraba a Dios y clamaba y lo ayudaba Jonatán, el hijo de Saúl, y bueno, y mientras tenía que pelear contra todos los enemigos, clamaba a Dios. Pero el día en que ya se sentó como rey y venció a todos sus enemigos, estaba descansando y haciendo pereza, dice el texto bíblico, como que se levantó a las 3 de la tarde y vio una mujer parada desnuda, bañándose, que entre otras cosas uno se pregunta, ¿y por qué se estaba bañando desnuda cerquita del palacio del rey? Y es que no tenía baño, ¿qué? No había puerta. Uno se pregunta, ¿cierto? ¿Cómo? Se está bañando con todo. Tú me digas, todo el frente del palacio del rey. David en ese momento pecó. Pero cuando estaba en el momento de apuro, de persecución, doblaba rodilla día y noche. Se dice que cuando el momento de dificultad y uno está orando y clamando a Dios, es el momento más seguro. La prosperidad a veces puede incurrir en que uno se descuide. Entonces no que la prosperidad sea mala, no, todos queremos que nos vaya bien, ¿cierto? Entonces, ojo con esto. San Agustín dice eso, que a uno las dificultades de la mano de Dios lo maduran y lo hacen crecer. ¿Cómo es la frase? El problema de hoy en las manos de Dios. Levante la mano a los que tienen problemas. Otra vez. O sea que estoy viendo muchos testimonios. ¿Seguro? Todos dicen todos. ¿Listo? ¿Todos testimonios o no? Levante la mano los que van a transformar esos problemas en bendiciones, en testimonios. ¿Seguro? Última palabra. Que por ahí dicen que Dios envía bendiciones envueltas en papel de problemas. ¿Cómo es la frase? Termino con la primera lectura de hoy. ¿Cómo no mencionar esa carta a los Hebreos? Hebreos 2:10, que es algo que uno se cuestiona a veces mucho. Hebreos 2:10, la primera lectura de la Eucaristía de hoy, dice que Dios perfeccionó a Jesús en el sufrimiento para que nos salvara a todos.
Y yo me preguntaba esta mañana en la oración, pero ¿cómo así que perfeccionó a Jesús? Y es que Jesús era imperfecto, ¿qué? Así dice literalmente en la carta a los Hebreos. Lo perfeccionó. ¿Y en qué lo perfeccionó? ¿En el qué? Sufrimiento. Y entonces eso lo lleva a pensar, bueno, pero el papá de Jesús, Dios, sí es un Dios como muy violento. No. ¿Qué papá quiere que le maten al hijo? ¿Ustedes han pensado en eso alguna vez? Y mucha gente dice, no, es que ese Dios de los cristianos, ese Dios es un Dios masoquista. ¿Cómo que Jesús, su hijo amado? Eso es muy profundo, créanme. Eso es teología profunda. Vamos a desmenuzarlo desde la teología más sencillita. Número 1. Primero, saquémonos esa idea de que tenemos un Dios violento y masoquista, no por el contrario. Fue por puro amor a usted y por puro amor a mí que permitió que su hijo muriera en la cruz. Eso es puro amor del más alto. Ahora bien, ¿cómo así que Dios Padre lo perfeccionó? Si Él no era imperfecto, ¿o Jesús fue imperfecto? ¿O Jesús pecó? Miren, esto es muy profundo. ¿Por qué lo perfeccionó? Porque es que Jesús tenía que cumplir la tarea que el Padre le encomendó. ¿Le puso una tarea o no? Y para cumplir esa tarea, ¿qué era cuál? ¿Salvar a quién? A usted y a mí. Para Jesús llevar a cabo esa tarea, tenía que pasar por el sufrimiento, ¿no? Porque los seres humanos no lo íbamos a coger. Y Dios no se rinde. Y Dios dijo, no me rindo, lo salvo porque lo salvo. Qué lindo papá tenemos, ¿o no? Yo les pregunto, si usted peca, si yo peco, si pecamos, ¿Dios nos ama? Sí. Y si seguimos pecando, ¿nos sigue amando? Sí. Y si insistimos en pecar más, ¿nos ama más? Sí. Y si seguimos pecando, ¿nos sigue amando? Sí. Y si tercamente nos dedicamos a pecar y a pecar y a pecar y a pecar, ¿nos ama? Sí. ¿Quién se cansa primero? ¿Dios de amar o yo de pecar? Dios no se rinde ante nuestro pecado. Ahora bien, si yo sigo pecando, voy para el infierno, no. Me gano el infierno, amándome mucho Dios, que ese es el dolor de Dios. A mí me conmueve, claro, a mí me conmueve una escena de Jesús. ¿Recuerdan que una vez Jesús entró a Jerusalén y se puso a llorar? Se le vinieron las lágrimas. Y empezó a decir, Jerusalén, Jerusalén, que apedreas y matas los profetas y mensajeros que yo te envío. ¿Cuántas veces te he querido reunir como una gallina reúne a sus polluelos, pero tú no has querido? Y lloraba Jesús de impotencia. Es el mismo Dios en Jesús que se siente impotente diciendo, les creé el mundo, les di la vida, les di el paraíso del Edén, les envié a Moisés, Abraham, Jacob, Isaac, Josué, los profetas, Isaías, Jeremías, y no quieren hacer caso. ¿No les parece que el dolor de Dios es muy grande? Y nos manda a su hijo incluso, y aún así. Es por eso que Jesús dijo en la cruz, papá, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y lo sigue diciendo, no. El dolor de Dios. Entonces, para Jesús llevar a cabo la tarea que el papá le encomendó, tenía que perfeccionar esa tarea. ¿En dónde? En el sufrimiento. ¿Queda claro el primer aspecto? Segundo aspecto, ¿por qué Jesús tuvo que pasar por el sufrimiento? Porque Él no se quiso brincar los procesos humanos. Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, ¿cierto? Pregunto, ¿nació grande con barba y bozo? ¿Cómo nació? Acabamos de celebrar Navidad. Y dice uno de los evangelios que Él, al lado de María en Lucas, iba creciendo en estatura, sabiduría y gracia. O sea que Él pudo haber nacido ya con todo el conocimiento, soy el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Nació así? ¿O fue viviendo el proceso de a poco? O sea que nació sabiendo que era el Hijo de Dios, ¿o se fue dando cuenta de a poco? Se fue dando cuenta. Él lo podía hacer de la otra manera, brincarse,
pero él quiso asumir todo el proceso humano. Nació bebé, ir creciendo e ir tomando conciencia de quién era y para qué estaba en este mundo. ¿Queda claro ese concepto? Entonces, en ese proceso humano, él quiso vivir todo lo humano. Miren qué cosa tan linda, para identificarse plenamente con nosotros y para que nosotros nos identificáramos con él. Más lo segundo, para que nos identifiquemos con él, lo explico con lo siguiente. Cuando yo tuve mi primera novia y el noviazgo se rompió, a mí me dolió mucho el corazón. Y yo tenía una persona que me asesoraba espiritualmente, pero ella nunca había tenido novio. Y yo decía, no, mi asesora espiritual, ella me habla de Dios muy bonito, pero ella nunca ha tenido novio. Ella no sabe lo que yo estoy sintiendo. Ella no sabe lo que es enamorarse y que le partan a uno el corazón. ¿Sí queda claro eso? Y yo iba por el centro de Medellín diciéndole a Dios, Señor, quiero que te me aparezcas. Quiero que te me aparezcas cuando yo llegue a mi apartamento. Quiero que estés tú, que tú sí sabes cuál es mi dolor. Y cuando yo iba diciendo eso, escuché la voz de un habitante de calle que gritó, oiga, el que tenga oídos que escuche, yo soy la verdad, el camino y la vida. Y yo quedé impresionado con ese grito de ese habitante de calle. Ni siquiera me prestó atención, pero Dios lo mandó para aclararme que Él estaba conmigo. Cuando uno habla con una persona que ha vivido lo que uno vivió, ¿uno se siente identificado o no? Si a mí se me muere un hijo y tengo un dolor profundo en el alma y hablo con una persona que me dice, vea Juan Carlos, yo sé lo que usted está sintiendo porque a mí también se me murió mi hijo. ¿Se siente uno mejor cuando sabe que el otro pasó por lo que uno está pasando? No. ¿Y quién te puede entender mejor sino aquel que pasó por esa situación? ¿Sí queda claro eso? ¿Por qué Jesús se perfeccionó en el sufrimiento? Para que nosotros nos identificáramos con Él. Pregunto, ¿Jesús sintió rabia o no? ¿Ustedes han sentido rabia o no? ¿Jesús sintió tristeza o no? ¿Jesús sintió cansancio o no? ¿Jesús sintió dolor? ¿Angustia? ¿Aflicción? Todo lo humano. Por eso asumió el sufrimiento, para que usted y yo nos pudiéramos identificar con Él y poderle decir, Señor, estoy sintiendo esto, y que Él nos diga, sí, yo también sentí eso, hijo mío. ¿Sí queda claro? Él como Dios podía identificarse con nosotros, pero nosotros tenemos la alegría de saber de que Él experimentó todo lo humano, de que hay uno que experimentó la realidad humana y nos entiende. ¿Y para qué pasó por el sufrimiento? Para reparar nuestra rebeldía y nuestras rebeliones. Entonces Dios lo perfeccionó en el sufrimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Si hay alguna situación que le mortifica el corazón a usted, el alma, que le causa dolor y sufrimiento, por favor, sáquele provecho a eso, póngalo en manos de Dios, ofrézcalo por su conversión y la conversión del mundo entero, todas sus expectativas frustradas. Por ahí dicen que tener expectativas en alguien es sembrar semillas de futuras frustraciones. ¿Cómo es la frase? Repito, tener expectativas en alguien es sembrar semillas de futuras frustraciones. ¿Cómo es la frase? Así que, querida comunidad de Turbo, los animo para que, llenos del poder de Dios a través de la oración, enciendan cada vez un fuego más grande en esas comunidades. Incendien a toda Urabá y que de esta tierra tan linda surja una camada de santos, que de esta diócesis haya un avivamiento bien poderoso. Pero para que haya un avivamiento, primero tiene que haber un despertar espiritual. ¿Qué es lo primero que tiene que haber? Y el despertar espiritual es cuando yo tomo conciencia de quién soy y para qué estoy en este mundo. Yo soy un hijo de Dios y tengo una misión que cumplir.
Y ese despertar espiritual produce algo que se llama avivamiento. Y el avivamiento es la transformación que hace el Espíritu Santo en las comunidades, en la iglesia. Levanten la mano los que creen poderosamente que este año es el año de gracia del Señor. Amén. Que este año del jubileo va a haber un profundo avivamiento en nuestras vidas. ¿Sí lo creen? ¿Seguro? Última palabra. Pónganse en pie para que hagamos una oración bien especial.